organismos. Y eso tuvo un gran impacto en la biología en general, y también en lo que es la evolución, en estudios de la evolución de los organismos. Ahora vamos a ver un poquitito por qué. Y bueno, y un poquito en relación con eso, también en esta misma diapositiva les ilustra de algunos ambientes en donde han sido aisladas arqueas. Como ven acá, son ambientes de alta temperatura, en este caso de alta salinidad. Y también en este dibujito lo que se pretende de alguna manera marcar es no solo que son células procariotas, esto sería una micrografía electrónica que muestra una estructura muy sencilla, un citoplasma, una membrana celular y una pared, con bueno, no se nota el nucleoide, pero bueno, también las arqueas son procariotas, es decir, tienen una simplicidad celular del estilo de las bacterias, con su material genético inmerso en el citoplasma sin una membrana nuclear, de allí decimos que son procariotas, y lo que se destaca en este dibujito, acá a modo de esquema, es la membrana, ¿sí? Los lípidos de las membranas celulares de las arqueanas, que como vamos a comentar ahora, también son muy singulares, muy particulares. Por eso un poco resumí este esquema diciendo que las arqueas son organismos procariotas singulares, ¿sí? Bueno, quisiera preguntarles a los chicos qué es lo que saben de las arqueas antes de seguir, continuar yo con la clase. ¿Qué es lo que han escuchado hablar de las arqueas? Si alguien me puede resumir si es que han escuchado algo y qué es lo que saben de este grupo de procariotas. De arqueas, muy poco, pero Ajá, a que ver, bueno, contame lo que sepas, si es que escuchaste algo. tienden a tener similitudes con eucariotas, en el sentido de que tienen proteínas ligadas al ADN, como histonas. Ajá, No todas las arqueas, por lo que tengo entendido. exactamente, no todas las arqueas, muy bien. Y Al igual, respecto, sí, sí, sí. escucho. ¿Y qué más conoces de las arqueas? ¿Algo más? Tienen una envoltura, al igual que las procariotas, pero no es de como... Tiene una pseudo envoltura alrededor de la membrana. Eh, Exactamente, sí, sí, y a través de los medios de divulgación, digamos, ¿has escuchado algo, digamos, previo a esta clase tuviste conocimiento de escuchar alguna noticia, algo donde se mencionaran las arqueas o en biología, en las materias que hiciste hasta antes de microbiología? ¿Tuviste conocimiento de algo de las arqueas o sabía que si existían? Porque en algún momento uno por ahí no, capaz como no se las estudia demasiado en las materias básicas, capaz que ni siquiera sabían de la existencia, ¿o sí? Se sabía de la existencia, pero siempre estaban dentro de las procariotas y las bacterias las tapaban Siempre por dominan, completo. Claro. siempre le dedicamos más tiempo a las bacterias. Bueno, de acuerdo. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquitito. Doctora, perdón, Sí. ¿evolutivamente la arquea estuvo antes que las bacterias o cuál de las dos estuvo primera, digamos, evolutivamente? Bueno, Porque, ahora entonces, para hablar un poquitito de eso, sin aburrir, acá en esta fotito, este señor de pelo blanco que aparece acá es un microbiólogo que ahora ya falleció no hace muchos Profe, no años. cambió la filmina. ¿No Sí, cambió? no cambió, se ¿No? quedó en la primera, no. A ver. Es como si no estuvieses en Ahí presentación. está. ahí está. Claro, lo que pasa es que me parece, yo creo que hay un problema con no sé por qué con el Google Meet, que si lo pongo la pantalla completa es como que no se ve. Ya me parece que me pasó con otra clase. ¿Así lo Sí, ven? sí, lo vemos. Bueno, Sí, está perfecto. porque si paso a pantalla completa, ¿no lo ven ahora? No. No, Bueno, no. no, entonces hay algún tema que no sé cuál es, pero ya me pasó alguna vez. Bueno, entonces lo vemos así. Entonces, lo que les quería comentar en relación a la parte de la evolución o de la parte filogenética, justamente hace 40 años atrás, este microbiólogo que ahora ya es fallecido y que es lo que se lo llama el padre de las arqueas, él fue innovador en el sentido de que hizo una propuesta diferente de cómo clasificar a los organismos, a todos los organismos vivos, teniendo en cuenta algún criterio filogenético, porque ustedes seguramente habrán visto en biología
que los primeros criterios de clasificación de los organismos más bien eran basados en criterios celulares, ¿sí? Sin tener en cuenta un criterio filogenético que permitiera de alguna manera inferir cómo es que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Bueno, en los años 70, 70 y pico, Carl Guth y algunos colaboradores utilizaron, y para eso fue necesario ya conocer algunas herramientas o técnicas moleculares, utilizaron el ARN de la subunidad menor del ribosoma, que para las arqueas es la subunidad de 16S y para los eucariotas la de 18S, comparando las secuencias nucleotídicas de estas moléculas. Carl Guth y colaboradores pudieron armar esta estructura del árbol filogenético universal con prioritariamente 3 grupos de organismos, que son el grupo de todas las bacterias, el grupo de los eucariotas, me voy a esta punta ahora, en verde, y en forma independiente o separadamente de bacterias y de eucariotas, un tercer grupo o dominio, así lo llamó él, que es el grupo o el dominio de las arqueas, ¿sí? Entonces, este dibujo o este árbol filogenético se lo conoce como el árbol filogenético universal con 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. Bueno, esto de alguna manera, el hecho de que el árbol tenga 3 ramas, y justamente estas 3 ramas surgen con un criterio filogenético o evolutivo, es decir, la evolución del ARN ribosomal a lo largo del tiempo muestra cómo han ido evolucionando los diversos organismos, ¿sí? Y con respecto a la pregunta que me hizo José, bueno, uno imagina las arqueas, y si uno toma en cuenta el hábitat donde se aísla alguna de las arqueas, son hábitats muy extremos. Es decir, uno puede encontrar arqueas en lugares con temperaturas muy altas, por ejemplo. Bueno, esas tipos de características existieron en la Tierra muy al principio del origen de la Tierra, ¿sí? Entonces, y de allí también viene el nombre de arquea. Quizás fueron de los primeros organismos que se aislaron en la Tierra, o sea que evolutivamente probablemente fueron de los primeros organismos que surgieron, ¿sí? En el árbol filogenético lo que uno ve es que a partir del ancestro común que han tenido todos los organismos, que estaría acá en la base, fueron surgiendo, es decir, en la medida que ese organismo fue evolucionando, dio origen en principio a 2 ramas, una rama dio origen a todas las bacterias, y la segunda rama dio origen, que luego se bifurcó, por supuesto, dio origen por un lado a las arqueas y por otro lado, pero muy próximas entre sí, a los eucariotas, ¿sí? Y de hecho, hoy por hoy, o en los últimos años, ya analizando los genes de los eucariotas y de las arqueas, se ha visto que tienen proteínas o genes en común. Es decir, hay toda una línea de investigación de la gente que estudia evolución que propone que en realidad los eucariotas y las arqueas son como grupos filogenéticos hermanos, ¿sí? Y bueno, un poco quizá lo que vayamos contando, no me voy a detener demasiado en la evolución, pero simplemente en la medida en que vayamos enunciando algunas características de las arqueas, quizá queda bastante claro que más allá de que son organismos procariotas desde su estructura celular, y en ese sentido hay muchos aspectos de la fisiología o del metabolismo en los que las arqueas comparten con las bacterias, desde el punto de vista de sus procesos genéticos o de sus genes, tienen bastante proximidad con los organismos eucariotas. Y por eso que están ubicados en este árbol filogenético bastante cercanos a los eucariotas. Por eso acá planteé este signo de pregunta. No hace mucho, creo que fue el año pasado, se aisló por primera vez una arquea de lugares así extremos, que tiene genes muy similares a los genes de eucariotas, por eso que se plantea que podrían ser, de alguna manera, organismos, digamos que el origen de los eucariotas podría estar bastante próximo al de las arqueas, ¿sí? Pero bueno, eso lo dejamos un poco para la gente que se dedica a la evolución. Bien. ¿Esto lo ven, esta diapositiva? Sí.
¿Ahora están pasando bien? Sí, sí. Bien. Entonces, como para marcar algunas similitudes y diferencias entre los organismos de los 3 dominios, bueno, les presento esta tablita donde mostramos que tanto bacterias como arqueas son organismos procariotas, es decir, no tienen un núcleo definido, no tienen membrana nuclear, no tienen organelas, por lo general tienen un único cromosoma circular, en este caso las arqueas ahí hasta ahora en estos criterios son bastante similares a las bacterias, un único cromosoma circular. Su ADN por lo general, si bien está unido o asociado a proteínas básicas, no en todos los casos son proteínas tipo histonas, como el caso de los eucariotas, pero algunas de ellas, por ejemplo las arqueas hipertermófilas, tienen algunas proteínas y algún tipo de empaquetamiento bastante parecido al empaquetamiento que tienen la cromatina de los eucariotas, pero no es un rasgo general, ¿sí? Es decir, ahí hay como un intermedio, es decir, en ese sentido, las arqueas quizá tienen una organización de su genoma en cuanto a la presencia de histonas en algunas de las arqueas que las aproxima a los organismos eucariotas. Acá yo les marqué en rojo quizá la característica que es muy distintiva de las arqueas y que son los lípidos de las membranas. Ahora los vamos a detallar. Que otras características tienen que ver con la pared. Las arqueas, del mismo modo que las bacterias, tienen por fuera de su membrana una pared, pero la composición química de esta pared es bastante diferente. En cuanto a los ribosomas, el tamaño de los ribosomas es un tamaño de 70S, que es el tamaño del ribosoma típico de las bacterias, ¿sí? En cuanto a sus genes, los genes en las bacterias, y por ahí se acordarán de los estudiantes que cursaron biología celular y molecular, los genes de las procariotas en general no tienen intrones, los genes de eucariotas sí. En el caso de las arqueas, se han encontrado intrones en muy pocos de los genes, la mayoría no tienen intrones, y sus genes por lo general se organizan también formando operones, ¿sí? Operones, recordemos, es esa estructura en donde varios genes que tienen algún tipo de relación funcional se agrupan bajo el mismo promotor y por lo tanto se regulan de manera coordinada. Eso es típico tanto en bacterias como en arqueas. Bueno. ¿Cómo podemos distinguir si somos microbiólogos y hacemos estudios de microbiología ambiental? Es decir, si tomamos una muestra de un ambiente y queremos saber si hay arqueas, bueno, tenemos distintas formas de acercarnos o distintas metodologías para poder aplicar. Entiendo que ustedes, tal vez ya a esta altura de microbiología, eso díganme ustedes, habrán tal vez visto algunos métodos que se usan en la microbiología tradicional para poder analizar una muestra ambiental y poder identificar los microorganismos que están presentes en una muestra. ¿Eso vieron algo o todavía no? Todavía no llegamos. Todavía no. Bueno, entonces está bien. Lo vamos a ver en unos 2 bueno, no, más, dentro de más adelante. Bien. No, yo para saber si adelantaba a decirles algo o no. Bueno, como me comenta Corina, en microbiología, cuando queremos analizar, tomamos una muestra de cualquier ambiente y queremos analizar la biodiversidad, es decir, qué tipo de microorganismos encontramos en esa muestra, podemos usar distintos criterios y distintos métodos. La microbiología tradicional utilizó los métodos basados en el cultivo de los microorganismos, que es lo que ustedes seguramente próximamente van a ver. Es decir, eso quiere decir que yo tomo una muestra de un ambiente, la llevo al laboratorio y coloco un pedacito de esa muestra en un medio de cultivo. Y luego veo qué es lo que se desarrolla y a partir de allí puedo aplicar toda una serie de
criterios, ya sea morfológicos o bioquímicos, para poder identificar los organismos presentes en esa muestra. Ahora, los criterios que dependen del cultivo de la muestra solamente me van a permitir distinguir aquellos organismos que crecen en las condiciones del medio de cultivo que yo le estoy dando en el laboratorio. Pero probablemente haya toda una serie de organismos que no se desarrollen, porque quizá yo en el laboratorio no les estoy dando o no les estoy ofreciendo las condiciones apropiadas para que estos organismos se desarrollen. Entonces, con los criterios dependientes de cultivo, quizá yo solamente pueda identificar una fracción pequeña de los organismos que están presentes en ese ambiente del cual yo tomé la muestra, ¿sí? Ahora bien, con el desarrollo de las técnicas moleculares, y aquí podemos nombrar las técnicas de hibridización molecular, por ejemplo, técnicas similares a la técnica de Southern, a la técnica de Norden, o técnicas basadas en la secuenciación del ADN, o técnicas basadas en la amplificación por PCR, todas estas son técnicas que ustedes han visto en biología celular y molecular. Con ese tipo de técnicas, uno no tiene necesidad de cultivar la muestra, sino que directamente yo puedo tomar una muestra ambiental y aplicando técnicas de hibridización o de PCR o de secuenciación, yo puedo quizá identificar la biodiversidad presente en una muestra ambiental. Bueno, eso permitió a los microbiólogos ampliar mucho el conocimiento de la biodiversidad presente en diferentes ambientes. O sea que tuvo un impacto muy importante. Ya seguramente Corina y el resto de las docentes les irán a hablar de todas esto que yo les estoy comentando ahora muy rápidamente. Simplemente les hago esta introducción para presentarles, yo elegí una técnica como para comentarles un criterio que nos permitiría, o le permite a un microbiólogo tomar una muestra de cualquier ambiente y poder identificar y diferenciar una arquea de una bacteria, ¿sí? Entonces, me voy directamente para ilustrarles esta técnica, que es la técnica de hibridización in situ, es decir, como yo les comenté, digamos, si hacemos referencia al criterio que utilizó el microbiólogo Carl Guss para clasificar a los organismos, que fue basarse en la secuencia del ARN ribosomal, de la subunidad menor del ARN ribosomal, utilizó ese criterio porque justamente, si bien el ARN ribosomal es una molécula muy conservada en todos los organismos, porque todos los organismos necesitan para vivir hacer síntesis proteica, a lo largo de la evolución, algunas partecitas del ARN ribosomal en los diferentes organismos fue cambiando, ¿sí? Y en este caso particular, por ejemplo, vemos la estructura y la secuencia primaria del ARN ribosomal de una arquea y vemos que en colores, acá se marcan, esas partecitas del ARN ribosomal de una arquea que son distintas entre una arquea y otros organismos, ¿sí? Entonces, si yo tomo como referencia estos pequeños pedacitos del ARN ribosomal de la arquea, que son únicos de las arqueas, y sobre estas regiones diseño un oligonucleótido, es decir, una secuencia de ADN, y esa secuencia la mezclo con una muestra ambiental, y después, si esa sonda yo la he marcado por ahí con algún compuesto fluorescente, si yo la sonda la incorporo a una muestra ambiental y a la muestra ahora la pongo en el microscopio de fluorescencia, quizás yo pueda ver una imagen como la que veo acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En esta muestra, lo que me permite ver, o en esta imagen que proviene de una microscopía de fluorescencia, yo veo como puntitos fluorescentes de distintos colores. ¿Por qué de distintos colores? Me voy ahora un poquito más hacia este esquema que tengo hacia la izquierda. Como yo les comentaba, si yo diseño una sonda, o lo que yo puedo llamar una sonda, la sonda sería un oligonucleótido complementario a estas regiones,
por ejemplo, esto, ¿sí? Esto sería la sonda. La sonda es un pedacito de ADN que es complementario a un pedacito de algún gen del microorganismo. Esa sonda la marco con un compuesto fluorescente, que ahora, por eso la sonda ahora la veo en color rosa, y ese pedacito de sonda se lo agrego a la muestra ambiental. Yo lo que vería es que esa sonda se puede unir complementariamente, acá ustedes ven el ADN, a el ADN de un microorganismo presente en la muestra, ¿sí? Esto sería el esquema, la representación esquemática. La sonda se une complementariamente al ADN del microorganismo que está presente en esa muestra. Y el puntito rosa me indicaría la sonda que se pegó al ADN de la muestra. Bueno, eso trasladado a la muestra ambiental me permite ver en un microscopio de fluorescencia estos puntitos fluorescentes. ¿Por qué de distintos colores? Bueno, yo puedo diseñar una muestra que sea complementaria al ARN de la arquea, y esa la puedo marcar con un compuesto fluorescente en color rojo. Entonces los puntitos rojos me indicarían la presencia de arqueas en esa muestra, y de la misma manera yo podría diseñar una sonda que fuese complementaria a las regiones que son específicas del ARN ribosomal de una bacteria y marcarlo con un color verde, ¿sí? Entonces, si yo a la muestra ambiental le agrego la sonda roja y la sonda verde, voy a identificar en esa muestra puntitos color verde correspondientes a la presencia de bacterias o rojos correspondientes a la presencia de arqueas, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si se entendió un poco la idea, ya seguramente ustedes van a desarrollar esto cuando vean las técnicas de identificación de microorganismos, pero simplemente para ilustrarles cómo un microbiólogo ambiental puede identificar arqueas en una muestra utilizando alguna de este tipo de técnicas que son de las técnicas más corrientes para poder hacer estudios de identificación de microorganismos a través de técnicas moleculares en estudios digamos, concretamente de microambiental. Bueno, ahora nos abocamos en lo que resta de la clase a comentar algunos aspectos particulares directamente más de tipos celulares y de tipos fisiológicos de los distintos grupos de arqueas que han sido estudiadas hasta el momento. Como les comenté al principio, dentro de los que estudiamos microbiología, conocemos la fisiología o la microbiología sobre todo a través del estudio de las bacterias más que las arqueas. Bueno, hoy por hoy, ya hace algunos años, que varios grupos nos hemos dedicado a estudiar, digamos, un poco de las arqueas, y hemos encontrado, o han encontrado los distintos grupos, algunas cosas comunes con las bacterias y cosas que son bastante novedosas o particulares de las arqueas. Bueno, en esta primera diapositiva solo hice un punteo de algunos rasgos que vamos a ir desarrollando. Y al costadito les puse una especie de foto para ilustrarles las formas de las arqueas que se han estudiado hasta el momento. Y hay una gran diversidad de formas. Ya dijimos que son organismos unicelulares de tipo procariota. La diversidad de formas es muy variable. Hay formas irregulares, hay formas redondeadas, formas triangulares, formas cuadradas y formas basilares como existen en bacterias. También hay algunas arqueas, estas se han aislado recientemente, que tienen como tentáculos, ¿sí? Que son como muy, muy particulares, como esta fotito que ustedes ven acá. La pared, como ya dijimos, tienen una pared, pero es bastante diferente a la pared de las bacterias. Las membranas son bastante particulares, ahora lo vamos a detallar. Hay arqueas, algunas son móviles, a través de flagelos. Los flagelos, desde el punto de vista de la composición proteica, también son bastante diferentes, a pesar de que funcionalmente tienen la propiedad de proporcionarle movilidad a las células. No se han encontrado arqueas con esporas. Ustedes saben que las bacterias, muchas de ellas pueden generar estructuras de resistencia que les permite vivir durante tiempos protegidas de las condiciones adversas en un ambiente donde faltan nutrientes o donde las condiciones no son propicias.
y forman esas estructuras que son metabólicamente inertes, que se llaman esporas. Bueno, en arqueas hasta ahora no se han encontrado estructuras esporuladas. Quizá existan, pero por el momento no se las ha encontrado. Bueno, biofilms, ya van a ver ustedes a lo largo del curso de microbiología seguramente que en los ambientes naturales las bacterias forman como unas películas, es decir, forman una estructura organizada que se llaman biopelículas o biofilms. Bueno, las arqueas también forman estas biopelículas, tienen la particularidad de formar los biofilms. En cuanto al metabolismo, bueno, son muy diversos, ahora vamos a hablar de ellos, del metabolismo de las arqueas, inclusive tienen algunos metabolismos que solamente se dan en las arqueas, como por ejemplo la producción de gas metano. Las metanoarqueas son las que producen tienen este tipo de metabolismo particular. Y después, en cuanto a las proteínas que conforman los mecanismos del flujo de la información genética, es decir, la replicación, la transcripción y la traducción, si bien estos mecanismos están conservados en todos los tipos celulares, las proteínas que participan en estos procesos quizás son más parecidas a las de las eucariotas que a lo de las bacterias. Eso es otro rasgo quizá que aproxima a las arqueas un poco más hacia el lado de los eucariotas que hacia el lado de las bacterias. Bien, bueno, los lípidos de las arqueas. Bueno, estos sí que son un rasgo muy característico y que nos permite identificar, que también es usado como un rasgo en la taxonomía o en la identificación de arqueas. Seguramente ustedes en otras materias ya habrán visto cómo están compuestas las membranas celulares en una bacteria o en un organismo eucariota, ¿no? Que son bicapas, y los fosfolípidos, particularmente, son lípidos formados por una molécula de glicerol unida a un grupo fosfato, y los otros dos carbonos están asociados o unidos a dos moléculas de ácidos grasos a través del enlace éster, ¿sí? Ese es una estructura de un típico fosfolípido de una membrana celular, en una bacteria o en un organismo eucariota. En las arqueas, el glicerol o el fosfatidilglicerol no se une a ácidos grasos, en general no tienen ácidos grasos las arqueas, sino que estos lípidos se unen a grupos de alcoholes derivados de un compuesto que se llama isopreno, es decir, son alcoholes poliisoprenoides. Y el enlace de estos alcoholes se da con el glicerol a través de enlaces éter, es decir, alcohol-alcohol. En lugar de ser uniones éster, son uniones éter. Esto le da a los lípidos de arqueas propiedades diferentes a las propiedades que tienen los lípidos de las membranas de bacterias y de eucariotas. Ahora ya mirando este otro dibujito, esto sería la estructura de un lípido de arquea que puede tener este aspecto, o dos moléculas de este tipo se pueden unir covalentemente y formar una estructura continua, ¿sí? Esto impacta en la organización de las membranas de las arqueas. Entonces, esto podemos ver cómo se organizan estos lípidos en una membrana celular arqueana. Este tipo de lípidos poliisoprenoides forman bicapas, y este otro tipo de lípidos, como verán ustedes acá, forman una monocapa, ¿sí? ¿Qué sentido ecofisiológico tiene esto en una arquea? Bueno, como comentábamos al principio, muchas de las arqueas habitan en ambientes extremos, con temperaturas de 100 grados, o ambientes con pH muy ácidos, o ambientes de mucha salinidad. Todos estos ambientes implican condiciones que no son las condiciones normales para la mayoría de las células. Y como ustedes saben, la membrana celular es una estructura muy importante en la fisiología de cualquier célula. Si se desorganiza la estructura, esa estructura fluida que tiene la membrana, y que es muy importante en lo que es la bioenergética, el transporte celular, el sensado de señales ambientales, cuando se daña la membrana de una célula, prácticamente una célula está confinada, digamos, a su muerte quizá.
Entonces, es muy importante que una célula mantenga la estructura de su membrana. En el caso de las arqueas que tienen estas membranas con estas propiedades particulares, hace que estas membranas sean mucho más estables en condiciones extremas, y quizá eso es lo que les ha permitido desarrollarse y colonizar ambientes muy extremos, ¿sí? Que quizá otros organismos no han podido habitar. Entonces, este rasgo es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de las características bioquímicas que le han permitido a las arqueas colonizar ambientes quizá poco comunes, con condiciones muy extremas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿O alguna curiosidad respecto de lo que dijimos hasta ahora? Profe, las arqueas, perdón. Sí, José. No, quería saber si las arqueas como se caracterizan por ser extremófilas, digamos así, de acuerdo a las características que nos está informando. Digamos, ¿son extremófilas la mayoría? Bueno, ahora justamente cuando les comente sobre los hábitats, no son todas extremófilas. En un principio, varias de las arqueas que se aislaron de ambientes extremos, y de hecho, al principio se pensó que solamente estaban confinadas a vivir en ambientes extremos. Pero con todos estos estudios, con todas estas tecnologías nuevas de lo que se llama la microbiología molecular, que ha permitido ampliar mucho el conocimiento de la biodiversidad, se han aislado arqueas de todos los ambientes, no solamente de ambientes extremos, ¿sí? Y existen arqueas en los océanos, en los mares, en los microbiomas asociados a las plantas, en los microbiomas asociados al hombre, en el intestino, en la cavidad bucal del hombre y en el rumen de los animales. Hay arqueas en todos los ambientes, ¿sí? Entonces, si bien muchas de ellas viven en ambientes extremos, y quizá una de las características que les permite vivir en ambientes extremos es la característica de sus membranas, también viven en otro tipo de ambientes que no son extremos, ¿sí? Están en todos lados. Gracias. Bien. Entonces, como para comentarles algo acerca de la pared de las arqueas, bueno, no sé si vieron, ya comentaron un poco la parte estructural de las bacterias. Dentro de lo que son bacterias, ustedes ya saben que las bacterias por fuera de su membrana citoplasmática tienen una pared. Esa pared básicamente en las bacterias está formada por un polisacárido que se llama peptidoglicano y que también se lo conoce como el sáculo de mureína. Mureína porque uno de los componentes del peptidoglicano es un azúcar que se llama ácido murámico. Bueno, la manera en que ese peptidoglicano se organiza formando la pared de las bacterias puede ser formando varias capas, como vemos acá, que es el caso de las bacterias que se llaman gram positivas, cuando uno tiñe una célula bacteriana, por esta tinción que es muy característica, que es la tinción de Gram, las bacterias que tienen una pared muy gruesa, con varias capas de peptidoglicano, se tiñen con un Gram positivo, ¿sí? Ahora, hay otro grupo de bacterias donde ese peptidoglicano es muy delgadito, es una pared muy delgada, como se ve acá. Esas son las que se tiñen de manera negativa, por decirlo así, y son las que tienen, digamos, un peptidoglicano con una pared con poquitas capas de peptidoglicano. Esas son las gram negativas, que básicamente también se caracterizan porque la pared celular está como inmersa entre dos membranas, la membrana citoplasmática y la membrana externa, ¿sí? Bueno, no me quiero detener demasiado porque seguramente si no lo vieron lo van a ver después, pero es solo para marcarles las diferencias con las arqueas. En el caso de las arqueas, la organización de la pared es distinta, ¿sí? No solo que no tienen químicamente una pared formada por mureína, como vemos en las bacterias, en el caso de las arqueas tienen una pared, pero generalmente es mucho más sencilla en cuanto a su organización y también en cuanto a su composición química. En general tienen una capa muy delgadita formada por algún tipo de proteína, como se ve acá, algunas moléculas de proteína, o cuando tienen algún otro tipo de compuesto, ese compuesto no es
la pared típica de las bacterias. Por lo tanto, también este es otro criterio que un microbiólogo puede utilizar para diferenciar una bacteria de una arquea, ¿sí? La composición química y la organización estructural de la pared de las arqueas. Además de la membrana, la pared. Sí. Perdón, profe. ¿La pseudomureína es más estable que la mureína térmicamente? Mira, eso sinceramente no sé si es más estable la pseudomureína que la mureína. Tiene otro tipo de enlaces químicos o de uniones, ¿sí? No es estrictamente la misma estructura química que un péptidoglicano. Lo que sí, algunas arqueas que tienen pseudomureína, además tienen algún otro tipo de compuesto químico que también le da como más rigidez a la pared, ¿sí? Y eso también puede ayudar a la posibilidad de que puedan habitar ambientes extremos. Pero no sé si es específicamente por la pseudomureína, la verdad que eso no lo tengo presente. Pero ya te digo, hay arqueas de ambientes extremos que además de la pseudomureína tienen otros compuestos químicos en su membrana, ¿sí? Distintos de la mureína, pero que quizá le confieran algún tipo de protección adicional respecto a la presencia de condiciones extremas. Gracias. No sé tampoco si eso si eso tampoco está del todo estudiado desde el punto de vista de cómo influye la composición química de los compuestos que se han encontrado en la pared respecto de la condición extrema. Eso, la verdad que no lo sé. Sí, está muy estudiado respecto de los lípidos de la membrana, ¿sí? Los lípidos se sabe que por la composición química y sobre todo aquellas que forman una monocapa, eso sí le confiere una mayor posibilidad de que las arqueas puedan colonizar ambientes. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Bueno, los hábitats. Bueno, como hablábamos recién, varias de las arqueas que se han aislado y que se han cultivado en laboratorio se han aislado de ambientes extremos, pero se sabe, como les dije hace un momento, encontramos hoy por hoy arqueas distribuidas en todo tipo de ambientes. En cuanto a su modo de vida, algunas son comensales, otras son simbiontes. Lo que no se han encontrado son arqueas patógenas. Ustedes saben que muchas bacterias son patógenas y el hecho de que sean patógenas y que tengan impacto de que tengan algún impacto sobre la salud de animales, plantas y de los humanos, ha hecho que se las estudie mucho, ¿sí? Para tratar de encontrar mecanismos para combatirlas. Bueno, en el grupo o en el dominio arquea, por lo menos hasta ahora, no se han encontrado arqueas que sean patógenas ni para el hombre, ni para las plantas, ni para los animales. Eso tiene la ventaja de que uno puede utilizarlas como un modelo de estudio sin tener ningún perjuicio para trabajar con ellas en el laboratorio, ¿sí? Es decir, el hecho de que las bacterias sean patógenas a veces implica que cuando uno tiene que trabajar con ellas en el laboratorio, tiene que tener el laboratorio equipado con los equipos y las condiciones de bioseguridad adecuadas, ¿sí? En el caso de las arqueas, podemos trabajar con ellas sin tener miedo de que nos causen daño, porque por lo menos las arqueas con las que se trabaja a nivel de laboratorio no tienen ninguna implicancia dañina hacia el hombre, ¿sí? No son patógenas, ¿sí? Eso es de alguna manera un beneficio para utilizarlas como sistema modelo para estudiar procesos biológicos, ¿no? Procesos de la biología en general o procesos particulares de la biología de la célula procariota. No tienen ningún impacto en la salud humana. Bien, ahora quisiera comentarles un poquitito acerca del qué sabemos sobre el metabolismo de las arqueas. Y antes de introducirnos en el metabolismo de las arqueas en particular, quisiera comentarles dos palabritas para que se pueda entender un poco más lo que les voy a comentar a continuación. ¿Cómo es el metabolismo de las bacterias en general en cuanto a su diversidad? ¿Qué podemos encontrar desde el punto de vista metabólico en lo que son los procariotas en general? ¿Sí? Ustedes seguramente a esta altura ya cursaron química biológica
y allí estudian bastante en detalle lo que es el metabolismo en general, ¿no? En química biológica en general se enfoca el metabolismo más que nada hacia la célula eucariota, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, el modelo en química biológica es la célula eucariota, ¿sí? Entonces ustedes ya sabrán que el metabolismo celular en general se basa en dos aspectos o en dos partes, o en dos procesos, mejor dicho así, que son los procesos de captación de la energía, que básicamente se dan a través de la oxidación de compuestos orgánicos, es decir, extraemos energía oxidando alimentos, ¿sí? Que en la gran mayoría de los casos son compuestos orgánicos, y el otro mecanismo es obtener energía a través de la captación de la energía de la luz, ¿sí? Este segundo mecanismo de captación de la energía de la luz solo pueden hacerlo aquellos organismos que tengan pigmentos fotorreceptores, es decir, que puedan capturar la energía de la luz. Y en este caso hablamos de los organismos fotosintéticos. Ahora bien, ya sea a través de la fotosíntesis o a través de la oxidación de compuestos orgánicos, esa energía se transforma en algún tipo de energía química que se almacena en compuestos ricos en enlaces fosfato, y el compuesto más tradicional es el ATP, que luego la célula va a utilizar para hacer todos los trabajos celulares, para crecer, para hacer transporte, para hacer movilidad, etc. ¿Sí? Y esa energía también es la que va a utilizar en el segundo grupo de procesos, que son los procesos que conforman el anabolismo, es decir, utilizar la energía para los procesos biosintéticos. Es decir, a partir de compuestos sencillos de carbono, sintetizar moléculas complejas. Y a través de los dos procesos es que una célula puede crecer, desarrollarse, crecer y dar células hijas, ¿sí? Es decir, no solo autoabastecerse, sino también generar nuevas células. Esto es básicamente lo que sería el metabolismo celular. Ahora, cuando nos referimos a los procariotas, y en este caso ya estaría hablando de bacterias y de arqueas, el metabolismo es muchísimo más diverso de lo que encontramos en una célula eucariota. Es decir, en los eucariotas, básicamente, la célula eucariota, básicamente, puede oxidar compuestos orgánicos siempre y cuando haya un aceptor final, haya oxígeno como aceptor final de los electrones de ese proceso de oxidación, ¿sí? ¿Eso se acuerdan? Si algo no se entiende, por favor me paran y lo aclaramos. Es decir, el compuesto orgánico se oxida, vamos a poner como ejemplo la glucosa, en tanto y ese compuesto se va oxidando a través de todas estas rutas metabólicas que ustedes vieron, la glicólisis, el ciclo de Krebs, y los electrones que salen de esos compuestos orgánicos terminan en un aceptor final que es el oxígeno, ¿sí? A través de un proceso que conocemos como respiración aeróbica, ¿sí? Ese es el proceso, el mecanismo general que tiene la célula eucariota. En casos muy puntuales, el músculo, cuando le falta oxígeno, o algunos procariotas, como las levaduras, pueden fermentar, ¿sí? Es decir, oxidar el compuesto orgánico en ausencia de oxígeno. Básicamente esos dos procesos son los que se dan en el contexto de una célula eucariota. Cuando nos vamos hacia los microorganismos y hacia los procariotas, tenemos toda una variedad de distintos tipos de metabolismo. Acá en esta diapositiva yo simplemente resume la flexibilidad metabólica que tienen los procariotas y que ustedes seguramente van a ver en detalle a lo largo del curso de microbiología. Entonces, como fuente de energía tenemos compuestos químicos y también tenemos luz, como es en el caso de los eucariotas. Como compuestos químicos, como alimento, los organismos, los microorganismos que pueden oxidar compuestos químicos, decimos que son quimiótrofos, es decir, oxidan compuestos para obtener energía. ¿Qué tipo de compuestos pueden oxidar las bacterias y las arqueas para obtener energía? Pueden oxidar compuestos orgánicos, del mismo modo que los eucariotas, como cuando los eucariotas oxidan glucosa, pero también pueden oxidar compuestos inorgánicos, ¿sí? Este segundo tipo de metabolismo, es decir, la oxidación de compuestos inorgánicos para extraerles energía y a partir de esa energía crecer,
Esto solamente se da en los procariotas, es decir, solamente en las bacterias y en las arqueas, ¿sí? Es decir, pueden oxidar sulfuros, pueden oxidar hierro 2, pueden oxidar formas reducidas de nitrógeno. Eso les permite a los procariotas en general, incluyendo a las arqueas, pueden, a través de estas rutas metabólicas, eso le ha dado la posibilidad a bacterias y arqueas de colonizar muchos otros ambientes que los eucariotas no han podido colonizar, ¿no? La posibilidad de tener un metabolismo de utilizar compuestos inorgánicos como fuente de energía. Este tipo de metabolismo se lo llama quimiolitotrofía, ¿sí? Quimio porque es una reacción química, lito porque pueden oxidar compuestos inorgánicos, ¿sí? A través de todos estos procesos, el propósito, como lo expliqué al principio, es obtener ATP, ¿sí? Para luego utilizar ese ATP para todo el metabolismo celular en general. Y por supuesto, utilizar la energía de la luz. Los procariotas también, hay procariotas fotosintéticos que convierten la energía de la luz en ATP para luego fijar el CO2. Bueno, toda esta diversidad metabólica la encontramos en los procariotas, incluyendo las arqueas. Bien. Ya yendo al metabolismo de las arqueas, tienen una diversidad metabólica muy amplia, pueden hacer respiración aerobia, pueden hacer respiración anaerobia, es decir, cuando no hay oxígeno, un ambiente donde no hay oxígeno, las bacterias y las arqueas también pueden utilizar otros aceptores finales de electrones, pueden utilizar nitrato, pueden utilizar sulfato, toda una diversidad de compuestos. Eso también, ahora me remito a quizá una de las preguntas que hizo José al principio, ¿quiénes fueron los primeros organismos que habitaron la Tierra? Bueno, los procariotas seguramente, porque cuando la Tierra, el ambiente de la Tierra era anóxico, así fue en los primeros tiempos, allí solamente pudieron existir organismos que pudiesen metabolizar en ausencia de oxígeno. Bueno, y en ese contexto, los primeros organismos que se desarrollaron fueron organismos procariotas que tienen un metabolismo anaeróbico, ¿sí? Luego vino el oxígeno, que surgió a través de la fotosíntesis, y recién allí surgieron o se desarrollaron los primeros organismos eucariotas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, encontramos dentro de los procariotas y las arqueas respiración aerobia, respiración anaerobia, fermentación, organismos quimiorganótrofos, fotoheterótrofos y quimiolitótrofos, ¿sí? Bueno, no me voy a explayar demasiado para no extenderme en eso, pero todo esto lo van a ver ustedes en detalle después cuando vean metabolismo en el resto de la materia. Simplemente lo que quería destacar en el contexto de las arqueas, que hay un tipo de metabolismo que es la formación de gas metano, que es un tipo de respiración anaeróbica particular, que eso solamente lo hacen arqueas. Hasta ahora no hay bacterias que hagan metanogénesis, solamente arqueas. ¿Dónde ocurre la metanogénesis? Bueno, en algunos lugares particulares que ahora les voy a mencionar. El hecho de que las arqueas y las bacterias, también los procariotas en general, tengan una flexibilidad o diversidad metabólica tan amplia, hace que los procariotas tengan un rol central en lo que llamamos los ciclos biogeoquímicos, es decir, en lo que es el reciclado de los compuestos de carbono, de nitrógeno y de azufre, que son cruciales para el desarrollo de la vida en la Tierra, ¿sí? Porque justamente la conversión de algunos de los compuestos de carbono, de nitrógeno y de azufre, solamente la hacen bacterias o arqueas. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta, chicos? No, profe, está clarísimo. ¿Alguna duda o alguna curiosidad que tengan de lo que comentamos? ¿No? Una pregunta. Sí. Cuando hacen el metabolismo anaeróbico y cambian el aceptor final de electrones, Sí. ¿de dónde proviene ese aceptor final? Bueno, eso ahora vamos a ir un poco más a la ecología de las arqueas y les voy a hablar de los ambientes particulares donde las podemos encontrar y ahí les voy a comentar algo de eso. Pero en términos generales,
digamos, en los ambientes donde hay oxígeno, en la superficie terrestre donde hay oxígeno, se desarrollan los organismos aeróbicos, ya sea eucariotas y procariotas. Suponete, si vos te imaginás en el mar, vas a tener o en un cuerpo de agua cualquiera, en la superficie del cuerpo de agua que está en contacto con el aire, digamos, la parte superficial, allí se desarrollan organismos aeróbicos. Pero si vos, en la medida que vos vas profundizando en la columna de agua, vos vas a encontrar zonas donde ya la difusión de oxígeno no es accesible, el oxígeno ya no es accesible. Y sin embargo, hay vida en algunos estratos del mar o de un cuerpo de agua. Bueno, en esos lugares se desarrollan organismos que pueden utilizar otros aceptores finales de electrones. Esos aceptores finales muchas veces son productos del metabolismo de otros organismos, ¿sí? Por ejemplo, en lugares donde hay sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, bueno, se utiliza, pero no como aceptor, sino que se utiliza como dador de electrones, pero en lugar de oxígeno, en lugares donde hay nitratos, o donde hay sulfatos, esos moléculas algunas son de origen antropogénico, es decir, generados por el hombre, otros son, digamos, generados por el propio metabolismo microbiano. Tanto el nitrato como el sulfato son, el dióxido de carbono en sí mismo es un aceptor final de electrones, ¿sí? Entonces, los microorganismos que en ciertos lugares no encuentran oxígeno y encuentran este tipo de compuestos que estoy mencionando, pueden respirarlo, es decir, usarlo como aceptor final de electrones. Cuando el organismo que respira el nitrato, cuando el nitrato se reduce, va a producir nitrito o va a producir formas reducidas de nitrato, ¿sí? Si respira sulfato, va a generar sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Compuestos más reducidos. Y seguramente esos compuestos los utiliza otro grupo de microorganismos para hacer otra parte del metabolismo, ¿sí? Sí. En los ambientes naturales hay todo lo que se llaman consorcios, es decir, lo que para un organismo es el sustrato, es decir, ciertos grupos de organismos utilizan determinados sustratos y el producto del metabolismo de un determinado grupo de organismos probablemente es utilizado como sustrato por otro grupo de organismos. Entonces, de esa manera se van estableciendo las interacciones tróficas en un determinado ambiente natural, ¿sí? Ya sea que ese ambiente sea aeróbico o anaeróbico, o sea una combinación de ambos, ¿sí? Creo que más adelante tengo alguna diapositiva que por ahí ilustra un poquitito eso. Bien, refiriéndome un poquitito a los grupos ecofisiológicos de arqueas que podemos encontrar en los distintos ambientes, podemos mencionar grupos de arqueas que, por ejemplo, son metanógenas, las que producen gas metano. Hay otro grupo de arqueas que se desarrollan en ambientes salinos, y son las arqueas que llamamos halófilas extremas. Hay otras que se desarrollan en ambientes con altísimas temperaturas, que son las hipertermófilas, y otras que se desarrollan en ambientes con temperaturas altas y también con ambientes muy ácidos, que son las termoacidófilas. Después otro grupo que están acá son las arqueas que solamente se las ha identificado a través de métodos moleculares, pero que no se han podido cultivar en el laboratorio, pero simplemente se saben que existen, ¿sí? No han sido cultivadas, pero existen en distintos ambientes. Ahora me voy a referir a alguna de las que más conocemos porque se las ha cultivado. Bien. Rápidamente yo les había mencionado que algunas arqueas se las encuentra asociadas a las plantas o al humano, ¿sí? Por ejemplo, en las hojas de algunas plantas hay arqueas, no se sabe si producen compuestos que tal vez promuevan el desarrollo vegetal. Todo esto es como un terreno fértil para aquellos microbiólogos que les interese estudiar acerca de la biología de las arqueas. Así como hay bacterias asociadas a las raíces de las plantas o asociadas a las hojas de las plantas, y se sabe que cumplen un rol muy beneficioso, es decir, bacterias promotoras del crecimiento. También se sabe, y en eso seguramente les podrá contar Corina, hay
bacterias que producen compuestos que tienen alguna propiedad de control hacia organismos que pueden ser dañinos, biocontrol de insectos o biocontrol de otro tipo de organismos. Las bacterias tienen muchas propiedades beneficiosas, si bien hay grupos que son patógenas, las bacterias, más allá de ser metabólicamente muy diversas, producen compuestos y tienen propiedades que las hacen beneficiosas desde muchos puntos de vista. Hay bacterias que son promotoras del crecimiento de vegetales y también hay arqueas que aparentemente son promotoras del crecimiento de vegetales. Por eso también es un área muy interesante como para poder explorar. En el contexto del rol que cumplen las arqueas, por ejemplo, en el intestino de los humanos, donde se sabe que además de haber bacterias, como las enterobacterias, también hay algunas arqueas, no se sabe muy bien si producen compuestos probióticos o compuestos beneficiosos, pero probablemente tengan un rol importante, ¿sí? Todo eso queda como para explorar. Profe, una pequeña duda. Sí. No, yo me quedé pensando el tema de las arqueas que no son patógenas. Sí. ¿Puede ser de que las arqueas se hayan mantenido en su nicho, digamos, original, más que las bacterias, que no han proliferado más y que por eso no tenemos caso de patogenicidad? ¿O no? ¿O no está relacionado con eso? Es decir, estoy pensando por qué no son patógenas y si las bacterias son más patógenas. Es como si fuera que las bacterias tuvieron más oportunidad de expandirse y adaptarse a distintas cosas, y las arqueas como si fuera que se quedaron en su nicho y recién ahora están saliendo. No sé Claro, si es correcto el pensamiento. Bueno, es interesante la pregunta que plantea José. A ver, ¿cómo podría...? Quizás no se han descubierto todavía arqueas que sean patógenas. Viste que las bacterias, generalmente cuando un organismo es patógeno, a veces simplifica su genoma porque utiliza, o cuando es simbionte, porque utiliza parte de las funciones de su hospedador, ¿sí? Y simplifican sus propias metabolismos, su propio set de genes. De las bacterias, bueno, se han aislado montones de bacterias que son patógenas y se conocen estrategias de evidencia y demás. De las arqueas quizá no que no existan, tal vez no conocemos arqueas que sean patógenas. Por lo tanto, es un área que queda todavía como una pregunta para responder. De las que conocemos, por lo menos no se sabe que sean patógenas. No sé, en ese sentido, si ha sido una limitación en cuanto a la expansión. En cuanto a la expansión de colonizar ambientes extremos, en ese sentido no han tenido limitación. Ahora, no sé si habrán tenido algún tipo de limitación para colonizar, por ejemplo, y ser hospedadas por humanos o hospedadas por químicas. De todas maneras, como contaba recién, se encuentran arqueas asociadas a las plantas y asociadas al humano, ¿sí? Si ahora esas arqueas que están en los humanos le causan algún tipo de daño, todavía no se han descubierto, pero que están asociadas a los humanos están, o que están asociadas a las plantas, algunas de ellas están, ¿sí? Sí, gracias. En principio es lo que te puedo decir, ya te digo, se las ha detectado, pero lo que no se sabe todavía es que lo cumplen. En principio daño no se conoce que le causen daño, pero eso no quiere decir que a lo mejor en algunas circunstancias no sean dañinas, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Bueno, en relación al rol que cumplen o dónde encontramos arqueas, en qué ambientes naturales, bueno, algunos ejemplos. Un grupo de arqueas que son muy importantes son las arqueas metanógenas, que justamente es el único grupo de organismos capaz de producir gas metano. Y la metanogénesis, es decir, la producción de metano, es un tipo de metabolismo que se da en los pantanos, por ejemplo, lugares donde son totalmente anaeróbicos, donde no hay oxígeno, ¿sí? Esto es, por ejemplo, una foto de un pantano, de un arrozal. El detalle, acá tienen ustedes cómo sería, digamos, el circuito del metabolismo de estas, la utilización del carbono y cómo estas bacterias, perdón, no estas bacterias, sino cómo estas arqueas
metabolizan los compuestos orgánicos para después terminar produciendo gas metano. Entonces, si uno analiza cómo es todo este circuito, podemos decir que en la parte de la superficie donde hay oxígeno, la materia orgánica que se deposita en estos lugares, producto de la descomposición de la muerte de animales y de vegetales, o de otros microorganismos, es oxidada por ciertos grupos de microorganismos aeróbicamente, ¿sí? O sea, hay una descomposición de la materia orgánica, hay una descomposición aeróbica, eso sería en la superficie. El producto de la descomposición, que por respiración sería, por ejemplo, CO2 y agua, pero compuesto de carbono es un compuesto mineralizado, el CO2, ese CO2 parte irá a la superficie, al aire, y una parte quedará disuelto en el cuerpo de agua. Parte de la materia orgánica que quizá no es mineralizada totalmente a CO2, quizá es utilizada en la interfase donde no hay una suficiente cantidad de oxígeno, parte de esa materia orgánica, en lugar de ser mineralizada aeróbicamente, es fermentada. El producto de la fermentación que generan las bacterias, puede dar una diversidad de subproductos. Puede dar acetato, puede dar ácido fórmico, puede dar distintos tipos de gases. Bueno, esos compuestos, acá está el resumen de algunos de los compuestos que produce la fermentación anaeróbica, originada por las bacterias que están en esos pantanos, pueden ser utilizados como sustratos por estas arqueas metanógenas. Y el producto es una de las reacciones que da metano como producto final, es la reducción del dióxido de carbono por el hidrógeno. Ambos, tanto el CO2 como el hidrógeno, como les comentaba, es producto del metabolismo, ya sea de la fermentación o de la respiración aeróbica. Aquellas metanoarqueas que estén en estos pantanos pueden oxidar el hidrógeno, y los electrones del hidrógeno van a reducir al CO2, y el producto de esa reacción es el gas metano. Parte de ese gas metano va a la atmósfera, que inclusive forma parte del gas de efecto invernadero, ¿sí? Y en la superficie aeróbica de ese pantano hay otro grupo de bacterias, que son las bacterias metilótrofas, que ahora van a utilizar parte de ese gas metano y lo van a oxidar para generar otros compuestos. Es decir, en un ambiente natural, lo que vamos a ver, un poco ejemplificado por esto que yo les estaba contando, es la interacción entre organismos que pueden descomponer la materia orgánica aeróbicamente. El producto del metabolismo de la descomposición aeróbica es aprovechado por otros grupos de organismos que, por ejemplo, en ausencia de oxígeno, lo van a fermentar a través de distintas reacciones de fermentación, y el subproducto de las fermentaciones también puede ser utilizado por organismos como las metanoarqueas para generar, en este caso, gas metano. Todo es en los ambientes naturales se dan todas estas interacciones que permiten reciclar el carbono y otro tipo de elementos, ¿sí? En este caso el carbono. Y en este contexto, la metanogénesis, la función que cumplen las metanógenas es muy importante, en particular en la producción del gas metano. También se encuentran metanoarqueas, además de los pantanos, que son ambientes anaeróbicos, en el rumen, ¿sí? En el tracto digestivo de los rumiantes, que es un lugar muy anaeróbico, donde se digieren los vegetales, digamos. La fermentación del material vegetal es aprovechada por las metanoarqueas para producir metano, gas metano. Bien. Otros grupos de arqueas son las que se desarrollan en ambientes ácidos, ¿sí? Ambientes con pHs muy ácidos. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de ambientes naturales? Bueno, esta foto es tomada de un río que está en España, creo que está en Huelva, que se llama Río Tinto, que hay microbiólogos que lo han estudiado en detalle,
Y es un río que tiene características muy particulares porque tiene un pH cercano a 1, ¿sí? Y justamente el pH que tiene este río es producto del propio metabolismo de los organismos que habitan allí, ¿sí? Cuando yo les comenté, hoy cuando enunciábamos un poco del metabolismo de las bacterias y las arqueas, a través del metabolismo, sobre todo estos grupos que se llaman quimiolitótrofos, son organismos que pueden oxidar compuestos y, por ejemplo, hay grupos que pueden oxidar los sulfatos, oxidar los sulfuros, el SH2, y producir ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico baja el pH en estos ambientes y genera ambientes muy ácidos, ¿sí? Por otro lado, hay otros grupos de microorganismos que pueden oxidar el hierro 2, los depósitos de hierro, y lo oxidan a hierro 3. La combinación de los sulfuros con el hierro 3 forman un precipitado, un compuesto que precipita, que tiene este color naranja, y que es el color típico que tienen estos lugares como este río, como el río Tinto. Y bueno, esto denota un poco el metabolismo de los organismos que allí habitan, ¿sí? Entonces, el metabolismo de los microorganismos les da las características a estos ambientes. En este caso, le da la acidez a estos ambientes. Aprovechando un poco el metabolismo que tienen estas arqueas y estas bacterias, como muchas de las propiedades que tienen las bacterias y las arqueas, el hombre los utiliza en beneficio de algún servicio, de generar aprovechar el metabolismo microbiano para, digamos, desarrollar algún proceso que llamamos procesos biotecnológicos. En particular, el metabolismo de los microorganismos que encontramos en estos ambientes, es decir, el metabolismo quimiolitótrofo, ha sido muy usado en el desarrollo de este proceso, que es lo que se llama la biominería, ¿sí? ¿Qué es la biominería? Ustedes saben que en las minas el objeto básicamente es extraer metales, ¿sí? Que la minería tradicional lo que hace es extraerlos por procesos químicos, y esos procesos químicos requieren utilizar ácidos para extraer yo no conozco mucho en detalle el proceso, pero el proceso químico de la extracción de metales requiere usar ácidos, y eso tiene un impacto muy nocivo sobre el ambiente natural, ¿sí? Ahora bien, se ha visto que el metabolismo de estos microorganismos, de bacterias y de arqueas que son acidófilas, que tienen la capacidad de oxidar los sulfuros metálicos, pueden extraer a través de estos procesos de su metabolismo, extraer, por ejemplo, el cobre de lo que serían los sulfuros de cobre, ¿sí? Y de esa manera, digamos, generar la forma metálica del cobre a partir de la forma combinada cuando el cobre está formando un sulfuro metálico. Eso lo hacen a través de su propio metabolismo. Entonces, se han desarrollado estrategias en donde se favorece el desarrollo de este grupo de microorganismos en las minas, para, en lugar de utilizar los métodos químicos tradicionales de minería, se desarrolla lo que es la biominería, es decir, la extracción de metales mediada por el desarrollo de microorganismos que tengan la capacidad de extraer los metales favoreciendo o utilizando su propio metabolismo, ¿sí? En este tipo de procesos se aplican los metabolismos de estos grupos de arqueas y de bacterias, ¿sí? Que son extremófilas, por otro lado, porque obviamente son bacterias y arqueas en particular que se puedan desarrollar con pHs muy ácidos. Y hay varios géneros, y algunas de ellas, de las que estamos indicando acá, son arqueas acidófilas. Profe, actúan como purificadoras del metal, digamos así. Y son como purificadoras del metal, sí, es decir, los compuestos de los cuales se extrae el metal, en algunos casos son sulfuros de cobre, por ejemplo, o sulfuros de plata, ¿sí? Entonces,
la arquea o la bacteria capaz de utilizar ese sulfuro de cobre como fuente de energía, lo que hace es oxidar ese sulfuro de cobre, ¿sí? Entonces, a través de ese proceso, y combinado con otros aspectos de su metabolismo, se obtiene el cobre, o sea, el cobre que combinado es cobre más 2, pasa a cobre 0, que sería la forma del cobre metálico, digamos así. Lo que quiero indicarles es que a través de esa extracción, en lugar de hacerse por métodos químicos, lo hace la bacteria a través de su propio metabolismo, oxidando ese compuesto. La bacteria lo que hace es, a través de esa oxidación, obtener energía para crecer ella. Y como subproducto, lo que produce es el cobre metálico, en forma metálica, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, clarísimo, profe. Bien. Bueno, eso hay toda un área de la microbiología aplicada, que es lo que se llama el desarrollo de la biominería, donde son como actores muy importantes las arqueas y las bacterias que tengan un metabolismo que permita justamente llevar a cabo todos estos procesos que se necesitan para hacer de una manera más amigable con el ambiente la extracción de estos metales, ¿no? Bien, después les puedo facilitar, al que le interese, hay algunos artículos en castellano. Yo por ahí, para no llenarlos de artículos en inglés, no se los traje, pero hay algunos artículos, al que le interese la parte de biominería, de gente hay grupos de investigación de acá en Argentina, hay grupos de Chile que hacen biominería por la importancia que tiene la biominería en Chile, pero también hay gente en Argentina que han publicado algunos trabajitos más bien de divulgación, referidos a biominería, donde se pone de manifiesto el metabolismo de estos organismos, ¿sí? Después, si les interesa, yo les puedo pasar la información. Bien. Les comento algunos aspectos de estos otros organismos, que son los que se desarrollan en ambientes muy salinos, ¿sí? Y que son lo que conocemos como aloarqueas, ¿sí? En los ambientes con mucha sal, de hecho los lagos salinos o las salinas directamente, se desarrollan organismos que puedan vivir en medios con mucha concentración de sal, que no es algo usual. No cualquier organismo, ustedes cuando uno habla cuando uno menciona la concentración salina, debemos tener en cuenta el impacto que tiene la concentración salina sobre la disponibilidad de agua, ¿sí? Y la importancia que tiene el agua en la fisiología celular, ¿sí? Entonces, los organismos halófilos, que llamamos halófilos, son los organismos que han desarrollado la capacidad de vivir justamente en condiciones con alta concentración de sal y tienen algún tipo de adaptación para no perder agua, ¿sí? Uno se imagina que si en el medio donde se desarrolla una célula hay mucha sal, por ósmosis, la concentración salina externa va a hacer que el agua tienda a irse hacia afuera y que la célula se arrugue, que pierda agua. Y eso sería en detrimento de la fisiología celular. Entonces, un organismo halófilo lo que hace es concentrar algún tipo de soluto intracelularmente para equiparar la concentración salina externa con la interna, ¿sí? Bueno, organismos halófilos existen, tanto sea dentro de los eucariotas, en las bacterias y también en las arqueas. Ahora, las arqueas, hay un grupo de arqueas que se ha especializado mucho en vivir en ambientes muy salinos y que de hecho puede vivir en ambientes donde la concentración salina es casi igual a la saturación de la sal. Inclusive pueden vivir adentro de cristales de sal. Yo ahora les voy a mostrar algunas fotos que hemos sacado, inclusive nuestro grupo de investigación estudia este grupo de organismos y les voy a mostrar y contar algunas anécdotas de nuestras experiencias personales. Primero les quiero dar una idea de algunas de las características que tienen o que han desarrollado estas arqueas para vivir en esos lugares con una elevada concentración salina tan alta. Entonces, este grupo, como les contaba, son las aloarqueas o arqueas halófilas extremas. Si uno mira en la perspectiva de de cómo es la posibilidad de diferentes grupos de organismos de desarrollarse en presencia de distinta concentración salina,
Bueno, por supuesto, hay organismos que se desarrollan en el mar. La concentración salina del mar es una concentración salina más alta que la que encontramos quizá en los cuerpos de agua dulce. Por lo tanto, los organismos marinos ya tienen una cierta capacidad fisiológica de vivir en una concentración salina mayor que la de los organismos que viven en un cuerpo de agua dulce, ¿sí? Ahora, en concentración salinas más altas que la concentración salina equivalente a la concentración salina del mar, por ejemplo, la concentración salina del mar estaríamos en este punto, ¿sí? Si nos vamos hacia concentraciones salinas más altas, vamos a ver que hay organismos que pueden crecer en determinados rangos de salinidad. Estas curvas que marca este gráfico, de alguna manera refleja distintos organismos con capacidad de crecer en distintos rangos de salinidad. Cuando nos vamos a una salinidad cercana a 4 y 5 molar de cloruro de sodio, y marqué acá en rojo, en este rango de salinidad prácticamente lo que mayoritariamente crece son aloarqueas, ¿sí? Porque ellas han desarrollado la capacidad de crecer en concentraciones muy extremas de sal, y por eso se las llama halófilos extremos, ¿sí? Profe, una pregunta, digamos, la característica que le da a la arquea, digamos, de evitar, porque esto están evitando la deshidratación, digamos, será la membrana, ¿no? La membrana que participa en ese proceso para evitar la deshidratación. Bueno, ahora te voy a comentar que sí, a ver, la membrana por un lado, es decir, en el caso de las aloarqueas, bueno, de los halófilos en general, para que un organismo halófilo, ¿sí? Organismo halófilo, la definición, es un organismo que ha desarrollado a lo largo de la evolución la capacidad de poder desarrollarse en un ambiente con una concentración salina más alta que un organismo que no es halófilo, ¿sí? Y por lo tanto, todos sus sistemas biológicos, sus enzimas y sus proteínas y sus membranas, tienen que tener algún tipo de adaptación para poder vivir en esa condición. En condiciones muy extremas de sal, como las aloarqueas, tienen algunas estrategias que yo ahora te voy a comentar. Las membranas, por supuesto, en estas condiciones salinas tan extremas, seguramente esos lípidos que son muy particulares y que son mucho más estables a condiciones fisicoquímicas particulares y extremas, seguramente contribuyen también a que sus membranas no se desorganicen en una concentración salina muy alta, además de una condición, además de que también ayudan a que las membranas no se desorganicen en concentraciones de temperaturas muy altas, ¿sí? O sea que las membranas sin dudas ayudan a la estabilidad de las membranas de las aloarqueas en la condición en que estos microorganismos viven. En lo que respecta al tema de la deshidratación, en realidad no es específicamente la membrana la que tiene un rol importante, sino la capacidad de concentrar en su citoplasma algún tipo de soluto en concentraciones equimolares a la concentración salina que hay en el exterior, ¿sí? Fundamentalmente, cuando hablamos de cualquier organismo halófilo, para que un organismo se pueda desarrollar en un ambiente halófilo, sea una aloarquea o cualquier otro organismo, lo que tiene que poder hacer es concentrar en su citoplasma algún tipo de molécula, ¿sí? En el caso de las aloarqueas, lo que concentran es sal directamente, concentran cloruro de potasio, ¿sí? Que no es algo usual, ¿sí? Porque la concentración de sal, de alguna manera, ustedes habrán visto en química biológica, lo que hace es precipitar las proteínas. Ustedes habrán visto eso, ¿sí o no? Cuando precipitan las sales con sulfato, seguramente habrán utilizado sulfato de amonio o cloruro de sodio para precipitar las proteínas, en las proteínas de ratón o las proteínas de cualquier otro organismo. ¿Hicieron eso o no? Como criterio de purificación de proteínas. Sí, usamos eso, sí, exactamente. Bueno, justamente, en cualquier organismo no halófilo, cuando uno le agrega sal a un extracto de proteínas, las proteínas se precipitan, ¿sí? Y por eso que se puede utilizar la precipitación con sal, ya sea que sea cloruro de sodio o sulfato de amonio, como criterio de purificación de proteínas. En las arqueas, justamente ocurre lo contrario. Como mecanismo natural para subsistir en ambientes salinos, ellas acumulan sal en su citoplasma para equiparar la concentración salina del medio. Entonces, ¿qué tuvieron que adaptar las aloarqueas para desarrollarse
a ver si tengo la diapositiva por acá. Fíjense, miren, acá yo les marqué que la concentración salina de las aloarqueas, la concentración salina del citoplasma, es del orden de 4 o 5 molar de cloruro de potasio. El cloruro de potasio es una sal, ¿sí? Y lo que yo les acababa de decir es que en cualquier organismo no halófilo, si yo le pongo sal, lo que hago es precipitarle las proteínas. Bueno, las aloarqueas, que han elegido como medio, como criterio para poder regular la presión osmótica y no perder agua, que es lo primero que yo les decía, han concentrado o concentran cloruro de potasio en su citoplasma. La otra estrategia que han tenido que desarrollar para que ese cloruro de potasio no les precipite las proteínas celulares es desarrollar proteínas con un exceso de residuos ácidos, es decir, si uno analiza lo que se llama el proteoma, es decir, el conjunto de las proteínas de una aloarquea, y lo compara con el proteoma de un organismo que no es halófilo, vemos que el proteoma de las aloarqueas tiene una proporción bastante elevada de aminoácidos ácidos, es decir, una proporción bastante más alta de ácido aspartico y ácido glutámico. Y esos residuos se organizan en la superficie de las proteínas de las aloarqueas. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa carga negativa de los residuos acídicos de las proteínas de las aloarqueas permite asociarse o formar como una malla con los residuos positivos de la sal, del potasio, de ese cloruro de potasio que se acumula intracelularmente. Entonces, todo eso forma como una especie de estructura que mantiene en forma soluble a las proteínas de las aloarqueas y hace que esas proteínas no se precipiten en el citoplasma que está tan cargado de sal. No quiero entrar en detalle para no aburrirlos con esto, pero lo que quiero decir, en este grupo de aloarqueas que viven en ambientes salinos, no solo que han adaptado sus membranas para que sean más estables, han adaptado su fisiología concentrando sal en su citoplasma para no perder agua frente a la concentración salina externa, sino que también adaptaron sus proteínas celulares, enriqueciéndolas en residuos ácidos, para que sus proteínas puedan estar solubles y activas, fisiológicamente activas, en un citoplasma tan cargado de sal, ¿sí? Entonces, fíjense todo el conjunto de adaptaciones biológicas que han tenido que desarrollar estos organismos a lo largo de la evolución para colonizar ambientes muy salinos, muy extremos, ¿sí? En otros organismos halófilos, no aloarqueas, en lugar de concentrar sal, concentran lo que se llaman solutos compatibles, es decir, solutos que sean compatibles con la fisiología celular. Por ejemplo, concentran aminoácidos, concentran glicerol, es decir, distintos tipos de alcoholes, que no representan ningún daño a lo que es la fisiología o a las proteínas celulares. En el caso de las aloarqueas, han decidido o han elegido concentrar sal y eso les requirió adaptar también sus proteínas celulares, ¿sí? O sea que tienen varias adaptaciones particulares. Bien, sí. Una consulta. El tamaño de las aloarqueas, por la relación de superficie y volumen, ¿se benefician las que son más pequeñas? Porque acá tienen que sintetizar algo para equilibrar la cantidad de sal que tiene adentro y evitar que sus proteínas... Bueno, a ver, el tamaño son de tamaño similar a las bacterias. En ese sentido no hay una restricción. Ahora creo que hay una diapositiva donde puedo mostrar eso, pero la restricción no estaría dada a nivel del tamaño porque ya te digo, hay halófilas, algunas de las aloarqueas muy estudiadas tienen un tamaño de 2 micras, por ejemplo, que es un tamaño típico, 2 micras o 2 micrómetros de largo, de longitud, mejor dicho, o de diámetro, que es un tamaño típico de cualquier bacteria, ¿sí? O de cualquier microorganismo que no sea, de cualquier bacteria que no sea halófila. La relación superficie-volumen tampoco les ha afectado porque dentro de lo que son las aloarqueas tenés de distintas formas.
Tenés aloarqueas que son más bien redonditas, tenés aloarqueas que son alargadas, tipo bacilos, otras que son planas y cuadradas. En ese sentido se ve que esa adaptación tampoco impacta sobre la cuestión fisiológica de la osmorregulación. Lo que es importante en la osmorregulación, por lo menos de lo que se conoce hasta ahora, es la capacidad para concentrar sal en el citoplasma, para regular la presión osmótica y no perder agua en el citoplasma, y eso, el hecho de concentrar sal en el citoplasma, sea de alguna manera equiparado para que la sal no le perjudique a las proteínas celulares, haciendo que sus proteínas sean más ácidas y que de manera de permitir formar como una trama con los cationes provenientes del cloruro de potasio, tal que las proteínas queden solubles en esa trama, donde hay donde hay sal y donde hay proteínas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera medio sencilla. ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. Bien, esto simplemente, estas fotitos para ilustrarles algunos ambientes naturales donde se han aislado estas aloarqueas. Hay ambientes salinos, hipersalinos en todos los lugares del mundo. Muchas de las aloarqueas se han aislado del Mar Muerto, ¿sí? Fíjense la cantidad de sal que hay en el Mar Muerto, y gente que ha tenido oportunidad de visitarlo y que se ha metido al Mar Muerto, como este señor que está leyendo el diario, tiene tanta densidad, debido a la concentración salina que tiene el Mar Muerto, que es del orden de 5 molar, la gente flota, es decir, si uno tira algo en el Mar Muerto, eso, lo que uno arroja, y en este caso este señor, flota, ¿sí? Bueno, en Argentina también hay lugares muy salinos, inclusive en la zona de la Puna Andina, en el norte, en la zona de Jujuy, en lo que son las salinas grandes, son lagos donde hay concentración salina muy alta y allí se han aislado muchas aloarqueas. Hay un grupo de microbiólogos que se ha dedicado a caracterizar la biodiversidad de estos ambientes, ¿sí? La mayoría son aloarqueas. Y estos ambientes son ambientes muy extremos, son ambientes que no solo tienen alta concentración salina, sino que son ambientes de altura, son ambientes con pHs muy alcalinos y también con una alta concentración de arsénico, que eso es lo que también los hace curiosos e interesantes desde el punto de vista de la microbiología y desde el punto de vista de estudiar no solo las adaptaciones que han tenido estos organismos para vivir en este ambiente, sino de las potenciales aplicaciones, porque uno imagina que un organismo adaptado a vivir en estas condiciones tiene biomoléculas, proteínas, membranas, lípidos, que tienen propiedades que no tienen otros organismos. Y muchas de las biomoléculas de los organismos se utilizan con fines de aplicación, para procedimientos de catálisis, para descubrir nuevos compuestos. Entonces, hay toda una cuestión de la biología fundamental, por lo cual es interesante estudiarlos, y también es interesante estudiarlos desde el punto de vista de la aplicación potencial que tendrían estos microorganismos para generar algún beneficio o algún servicio para el hombre, ¿sí? Profe, me quedó una duda. En los mecanismos que usted nombró, digamos, para que se adaptan las arqueas para evitar el medio salino, ¿no? Las aloarqueas. Uno de los mecanismos, bueno, adapta todo su fisiología interna, las proteínas, la seda ácida, todo para evitar de que la acumulación esa que tiene de cloruro de potasio, creo que era, ¿no? Adentro, digamos, dañe, precipite la parte interna, digamos, los componentes del citoplasma. Sí. Y el otro método que había comentado usted era que otros organismos acumulan glicol o gliceroles, no sé, algo por el estilo, dijo, ¿no? Exacto, pero, sí. ¿estamos hablando de la misma arquea o esos otros organismos son bacterias? No, en general, bueno, algunas arqueas, las arqueas, por definición, por lo menos las que se han estudiado hasta ahora, acumulan cloruro de potasio. Perfecto. Algunas pueden tener también polialcoholes, pero lo principal, o sea, el mecanismo principal de las aloarqueas es concentrar sal en el citoplasma, ¿sí? Ah, perfecto. Eso es exclusivo, también es una característica, es un mecanismo característico de las aloarqueas. Otros organismos halófilos que no son aloarqueas acumulan estos alcoholes que te comento, aminoácidos, glicerol, sacarosa, es decir, tienen otros compuestos que son compuestos del metabolismo celular en general, ¿sí?
Entonces, esa era la pregunta mía, que entonces la aloarquea hace, digamos, los cambios que hace son más drásticos, digamos. Son más ¿no? drásticos, tal cual. Evolutivamente voy a Más cambiar drásticos, tanto sí. que no me voy a poder mover ese ambiente, porque los otros... Exactamente, es perfecto lo que vos decís, justamente a eso iba. Las aloarqueas han sido tan estrictas en el diseño de sus mecanismos de adaptación que están confinadas a ese ambiente. Una aloarquea, si vos la sacás de un ambiente salino, no puede vivir. Por supuesto que hay un rango óptimo. Hay aloarqueas que se pueden mover entre 1,5 molar y 3 molar. En ese rango se pueden mover. Pero hay otras, pero si vos la sacás de 2 molar o de 1,5 molar hacia abajo, esa aloarquea ya no puede vivir, porque no puede variar su sistema, sus proteínas no las puede cambiar, ¿sí? No puede adaptarse a un ambiente sin sal. En cambio, hay otros organismos que esos son no halófilos, sino halotolerantes, se los llama, que pueden vivir en ambientes salinos, porque pueden adaptarse al ambiente salino, pero también pueden vivir en ambientes con baja sal, tal vez expulsando todos estos compuestos que necesita para equiparar la concentración salina, ¿sí? En estos casos de los halotolerantes ya me estoy refiriendo a bacterias o algas, microalgas, que han elegido no concentrar sal en el citoplasma, sino lo que hacen es concentrar alcoholes o concentrar aminoácidos como solutos compatibles, que así se lo llaman, ¿sí? Sí, claro, clarísimo. Entonces, lo que hacen, suponete, las bacterias halófilas o las microalgas, lo que hacen es concentrar polialcoholes o concentrar aminoácidos, que son compuestos que derivan del propio metabolismo, y cuando cambian de ambiente y pasan a un ambiente menos salino, lo que hacen es excretarlo. Por lo general lo excretan, ¿sí? Sí, gracias. De nada. Bien. Estas fotitos que yo les muestro acá son fotos tomadas, son de digamos, de los cultivos que hacemos en el laboratorio, y verán ustedes qué les llama la atención de esto que ven acá. Estos cuadraditos son cristales de sal, fíjense, es una caja de Petri que obviamente por la elevada, el medio de cultivo que nosotros preparamos para crecer estos organismos tiene 3 y 4 molar de sal, ¿sí? O sea que cuando, a los pocos días, cuando uno desarrolla estos cultivos para permitir que crezcan las aloarqueas, se empiezan a formar cristalitos de sal, porque algo de agua se evapora. Entonces uno ve estos cristales. Y fíjense, ¿qué les llama la atención de los microorganismos que crecen acá? ¿Hay algo que les llame la atención? Crecen junto a los cristales de sal como si los cristales no estuvieran ahí, como si no les hicieran nada. Bueno, estos son los cristalitos. Y esto, por ejemplo, ya es una estría de un microorganismo, y esto también, que creció sobre esa placa de agar. Son placas de cajas de Petri con agar. El color también de estas colonias. El color. El color. ¿Qué les parece por qué tienen ese color? Porque son anaeróbicas. No, no necesariamente. Bueno, eso podría influenciar indirectamente, pero ¿qué les parece? Es un pigmento, por supuesto es un pigmento. Y, ¿No será porque están absorbiendo, están actuando como quimiolitrófos? bueno, a ver, todo podría ser, a ver, anda medio por ahí, pero ¿qué tipo de pigmento les parece que puede ser estos pigmentos naranjas? ¿Con qué asocian? Carotenoides. Carotenoides. Son carotenoides, precisamente. Estas aloarqueas se caracterizan, la gran mayoría de ellas tienen pigmentos carotenoides y por eso son naranjas o rosas, ¿sí? Estas porque son muy intensas. Pero cuando uno va a un ambiente natural, y ahora después les voy a mostrar otra fotito, en estas salinas que yo les comentaba, ustedes seguramente van a ver manchas con estos colores. Y eso es indicativo de que seguramente en esos ambientes hay aloarqueas, porque justamente como son ambientes que están sometidos a una alta irradiación solar, y la radiación solar, sobre todo el rango ultravioleta, es dañino para la célula, justamente han desarrollado pigmentos de tipo carotenoides. Los carotenoides, justamente, además de ayudar en el proceso de fotosíntesis
en la captación de la energía, también tienen propiedades antioxidantes, es decir, de alguna manera eliminar los radicales o los compuestos ROS, los compuestos que pueden causar un daño a las macromoléculas celulares. Entonces, los carotenoides juegan un rol como con moléculas antioxidantes en diferentes organismos. Y en particular en estos microorganismos, han desarrollado mucha pigmentación que está dada a través de carotenoides como protección hacia el daño que le puede generar la alta irradiación solar a la que están sometidas en los ambientes naturales donde se desarrollan, ¿sí? Entonces es muy típico que sean células pigmentadas de color naranja o de color rosado, ¿sí? Y eso a su vez tiene un impacto, que ahora después les voy a comentar, sobre la potencial aplicación de estos organismos, ¿sí? Bien. Entonces, Rosana, perdóname, vos habías dicho en la filmina anterior que había algunas de estas que podían metabolizar arsénico. ¿Hay registros que se usen en bioremediación, por ejemplo? sí, bueno, desde ese punto de vista, justamente, desde ese punto de vista, es interesante el estudio y la potencial aplicación. El grupo, bueno, a vos seguramente te sonará, Corina, el grupo de María Eugenia Farías y la gente que está en Tucumán. Sí. Ellos han caracterizado, ese grupo es el que ha caracterizado toda la biodiversidad de los organismos que viven en estas salinas, en estos lagos de la Puna, y están estudiando todo lo que es el metabolismo y los genes de la respiración del arsénico, que justamente para estos microorganismos no les es tóxico, sino que lo usan como aceptor de electrones. Es un metabolismo que se cree que es muy antiguo, porque el arsénico en alta concentración estuvo presente en la Tierra en sus orígenes. Entonces, justamente las aloarqueas con capacidad de respirar el arsénico o el arsenato, se cree que fueron de los microorganismos más primitivos que existieron. Es justamente es una de las cosas que ella está estudiando, ¿sí? Y desde el punto de vista de la remediación ambiental, justamente como estos microorganismos lo respiran y a ellas no les hacen daño, podrían ser buenos, el metabolismo de estos microorganismos podría ser utilizado en pos de la remediación de ambientes que estén contaminados con arsenato o con compuestos de arsénico, justamente. Sí. Bien. Un toque de color también como para resaltarles algún interés desde el punto de vista del interés de la biología en estas arqueas o aloarqueas, es que son, estas un poco por las cuestiones que les he comentado, en particular las aloarqueas que viven en ambientes salinos, son poliextremófilas, porque realmente han tenido que desarrollar estrategias para varios desafíos ambientales, como son la alta salinidad, la alta irradiación solar, la alta concentración de compuestos tóxicos para la mayoría de las células, ¿no? Como el arsénico. En algunos casos viven en ambientes con limitación de oxígeno. La desecación, porque la alta concentración salina implica una baja concentración de agua, ¿sí? Entonces también la desecación es otro factor ambiental que han tenido que sortear estos organismos, la radiación UV, la alcalinidad, hay algunos que viven en medios muy alcalinos. Bueno, esto es toda una lista de una publicación de una persona que estudia estos organismos, que ha resumido todos los desafíos o las distintas condiciones medioambientales donde se desarrollan diferentes aloarqueas, ¿sí? O sea que realmente son un sistema modelo muy rico como para estudiar, por un lado, las adaptaciones fisiológicas celulares y cuáles son los mecanismos biológicos que permiten el desarrollo de una célula en estas condiciones ambientales, y por otro lado, qué aplicación podrían tener organismos que sean capaces de adaptarse a todas estas condiciones. Y una cosa interesante, sobre todo para aquellos que les interese lo que es la vida extraplanetaria y todo lo que es todo el desarrollo de esta disciplina que es la astrobiología, es decir, una disciplina, una rama de la biología que se ha desarrollado en los últimos años y que trata de alguna manera, de tratar de explorar si es que puede existir vida por fuera de lo que es la Tierra, y que es la astrobiología.
Entonces, una de las quizá hipótesis que tienen los astrobiólogos es que si es que existe vida en el Marte o en algunos otros cuerpos extraplanetarios o en otros planetas, quizás se puedan parecer bastante a lo que son a lo que es una haloarquea, ¿no? Porque, bueno, por un lado, porque están adaptados, el hecho de que estén adaptados a medios con alta concentración salina o a vivir directamente en cristalitos de sal, como eso que yo les mostraba a ustedes, que en una caja de Petri donde hay sal, ahí crece una haloarquea. Y bueno, uno sabe que en los planetas lo que es la limitación para el desarrollo de la vida es la falta de agua. Bueno, quizá si es que existe desarrollo de vida, los organismos que desarrollen quizás sean muy parecidos a estos, o tengan mecanismos parecidos a los de las haloarqueas, ¿no? De vivir en ambientes con muy escasa concentración de agua. También la irradiación solar, también la desecación, quizá la presencia de metales tóxicos. Entonces, las haloarqueas son como un modelo interesante para aquellos biólogos que les interesa la astrobiología. Bien, simplemente para no aburrirlos y no hacer muy larga la clase, esto es una foto tomada de un ambiente natural y es todo este césped que se ve acá, esta mancha rosada, esto denota la presencia del desarrollo de haloarqueas, ¿no? Que justamente son células que son muy pigmentadas porque tienen carotenoides, ¿sí? Y bueno, simplemente en este dibujito, también una adaptación fisiológica que tienen las haloarqueas, es que tienen una bomba de protones en las membranas. Bueno, cuando digo bomba de protones, ustedes se acordarán de que las bombas de protones son como un elemento bioquímico que tienen todas las células para extraer la energía, generar gradientes de protones, y con esos gradientes de protones generar ATP para generar energía metabólica. Bueno, las haloarqueas tienen un tipo particular de bomba de protones que les permite convertir la energía de la luz, que les sobra, porque en estos lugares que son lugares muy irradiados por la luz solar, utilizan la energía de la luz y la convierten en gradientes de protones, ¿sí? Entonces, esa energía les permite suplementar la energía que a veces quizá les falte cuando haya una baja concentración de oxígeno en el ambiente natural, ¿sí? Estas proteínas, estas bombas de protones, se les llama bacteriorhodopsinas, ¿sí? Que han sido muy estudiadas y también tienen ciertas aplicaciones, han sido muy estudiadas en estos organismos y, como les digo, también porque tienen ciertas aplicaciones biotecnológicas. Bueno, ya aproximándome hacia el final y para contarles algunas aplicaciones, esto simplemente decirles que, bueno, dentro de lo que son las haloarqueas, un poco para hacerles un resumen, son organismos que existen en la Tierra desde sus orígenes, quizá porque algunas de ellas han evolucionado con propiedades que les ha permitido vivir cuando en la Tierra predominaban condiciones muy extremas, como altas temperaturas, concentraciones de metales muy altas, baja limitación de oxígeno o condiciones totalmente anaeróbicas. Entonces, algunas haloarqueas se desarrollaron en aquellos momentos y perduraron hasta ahora. Evolutivamente han ido desarrollándose y quizá han sido precursoras inclusive de los organismos eucariotas que hoy conocemos, ¿sí? Porque las marcas que tienen, o la impronta que tienen sus moléculas marcadoras, como sus ARNs, indican que están muy próximas a los organismos eucariotas que conocemos hoy, ¿sí? Y por otro lado, si bien tienen una estructura muy similar a lo que es la estructura de las bacterias, filogenéticamente se han separado quizá bastante tempranamente en la evolución y han desarrollado características que son únicas. A pesar de ser células procariotas, organismos unicelulares procariotas tienen propiedades que les son únicas, ¿sí? Hoy por hoy, en los últimos 20 años, digamos así, se ha avanzado bastante en el estudio de la bioquímica y de la biología de las arqueas. Todavía nos queda mucho por aprender, y se han desarrollado herramientas bioquímicas
y genéticas que nos permite explorarlas, ¿sí? Es decir, así como en las bacterias, para estudiar la biología bacteriana, existen distintas técnicas bioquímicas, existen técnicas de genética para hacer mutagénesis, o para clonar genes, o para quizá técnicas que ustedes ya han visto en otras materias. Bueno, en las arqueas, o por lo menos en algunas de las arqueas, también se han desarrollado estrategias bioquímicas y moleculares que día a día nos permite conocerlas aún más, ¿sí? Entonces, simplemente esta cajita, que es lo que se llama el toolbox, todas las herramientas que tenemos para poder explorar las arqueas, por lo menos para algunas de ellas existen herramientas para poder estudiarlas. Uno de los organismos modelo dentro de lo que son las arqueas es este organismo que se llama Alopheras volcani, que es un organismo halófilo, una aloarquea, ¿sí? Y en la medida que vayamos conociendo más de la biología, vamos a poder aplicarlos más en la vida cotidiana o generar herramientas para que tengan algún tipo de aplicación en la biotecnología o en la biomedicina o en la bioremediación de ambientes o en otro tipo de campos que sean de utilidad para la sociedad, ¿sí? Y ya medio como acercándome a lo último, yo les comenté que, bueno, nuestro grupo de investigación en el IB, una de las líneas de investigación apunta a tratar de responder preguntas sobre la microbiología y la biología de las arqueas, y en particular utilizando como modelo las aloarqueas. Bueno, ¿por qué las aloarqueas? Porque, bueno, dentro de las aloarqueas, digamos, para poder estudiarlas en laboratorio, uno tiene que poder cultivarlas, ¿sí? Y bueno, muchas de las aloarqueas que son extremófilas, no es fácil cultivarlas en el laboratorio. Uno tiene que poder en el laboratorio generar condiciones que sean compatibles con las herramientas de laboratorio. Entonces, en los halófilos simplemente lo que básicamente requieren es ponerle sal al medio de cultivo, ¿sí? Entonces, dentro de los modelos arqueanos, digamos así, trabajar con aloarqueas es relativamente sencillo. Por un lado, como les digo, porque los medios de cultivos y las condiciones de cultivo son fáciles de recrear en el laboratorio. Por otro lado, porque, como les decía hoy, son organismos que no son por lo menos hasta ahora no son patógenos para el hombre. Entonces uno puede trabajar con ellos sin riesgo, cosa que no es menor cuando uno tiene que decidir diseñar experimentos, que no sean patógenos para el usuario, e inclusive usarlos en docencia, porque cuando uno trabaja con microorganismos con estudiantes, tiene que pensar en organismos que no tengan riesgo. Entonces, también desde ese punto de vista serían un modelo interesante para poder aplicarlos en lo que es la docencia de la microbiología. Bueno, nosotros hay ciertos aspectos de la biología que nos ha interesado estudiar, estudiamos ciertos aspectos bioquímicos y también usamos herramientas moleculares, y bueno, simplemente para resumirles algunas cositas, y con esto ya terminar, cultivamos organismos ambientales, hemos aislado organismos halófilos ambientales, y también trabajamos con organismos de referencia como Alopheras volcani, que es, digamos, la referencia para estudiar la biología de las arqueas. Estos son cristalitos de sal de algunos cultivos, que si ustedes ven, como yo les comentaba, estas dibujitos en color rosa que crecen adentro del cristalito de sal son efectivamente colonias de Alopheras volcani que inclusive pueden crecer y pueden durar años en esos cristales de sal, ¿sí? O sea, por eso yo les decía que pueden crecer en lugares casi sin agua, ¿sí? Entonces, uno guarda estos cristalitos, después los pone, meses después, uno pone esos cristalitos en medio de cultivo y las células todavía están viables. O sea que tienen mecanismos de adaptación para durar viables por muchos meses o inclusive años, ¿sí? Bueno, ¿qué cosas hemos hecho? Algunas de las cosas que hemos podido hacer. Bueno, hemos querido responder algunas preguntas fundamentales, ¿no? Respecto de la biología. Como resultado de algunas de esas preguntas fundamentales, hemos podido extraer ciertos conceptos que nos permiten hacer algunas aplicaciones biotecnológicas o tratar de desarrollar algunas aplicaciones biotecnológicas. Bueno, algunas de esas aplicaciones ha sido, por ejemplo,
por métodos de tecnología del ADN recombinante, algunas de las cuales se los he resumido acá arriba, es decir, clonar genes en vectores, introducirlos en células, y a través de introducirlos en células, hemos podido producir en mayor escala algunos de los tipos de proteínas producidas por las aloarqueas. No me quiero explayar en esto porque ustedes ya conocen algo de la tecnología del ADN recombinante, que lo han visto en otra materia. Bueno, algunas de las proteínas que hemos producido en forma recombinante son proteínas del tipo proteasas, ¿sí? Las proteasas son enzimas capaces de degradar proteínas, y es un grupo de enzimas que tienen muchas aplicaciones en la industria. Forman parte de la composición de detergentes, para procesar alimentos, se la utiliza también como enzimas para ciertos propósitos en la investigación científica. Bueno, tienen muchas aplicaciones. Bueno, nosotros hemos hecho algunos diseños tratando de producir proteínas recombinantes de aloarqueas. En particular, como las enzimas aloarqueanas crecen en alta concentración salina y por lo tanto necesitan una baja concentración de agua en el medio, son enzimas muy apropiadas para ciertos métodos químicos de síntesis de compuestos, ¿sí? Es decir, hay métodos de síntesis química que se hacen en presencia de solvente orgánico y con baja proporción de agua. Las enzimas de las aloarqueas resisten la presencia de solvente orgánico y por lo tanto las enzimas que derivan de las aloarqueas, digamos que tendrían una aplicación muy interesante en procesos industriales donde se requiera presencia de solvente orgánico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, la gente que le pueda interesar estudiar estas enzimas, quizás son enzimas que tienen aplicación en ese tipo de industrias. Otro tipo de moléculas que nos ha interesado estudiar son los carotenoides derivados de las aloarqueas, porque, como bien les decía, son compuestos antioxidantes. Y los antioxidantes se utilizan como aditivos, ustedes habrán escuchado, como aditivos de alimentos, en formulaciones de alimentos, porque son beneficiosos para la salud de animales y también del humano, ¿sí? Entonces, es importante caracterizar las propiedades de estos pigmentos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, hemos desarrollado algunas cepas que hiperproducen pigmentos y bueno, estamos interesados en estudiar las propiedades que tienen los pigmentos específicamente derivados de estos organismos que químicamente son carotenoides, que son un poco diferentes a los carotenoides que derivan, por ejemplo, del tomate, del zapallo o de los carotenoides de los vegetales, que son los que comúnmente se usan en las industrias alimenticias o cosméticas corrientemente. Y también otra cosa que estamos estudiando es la producción de nanopartículas, ¿sí? Ustedes habrán escuchado a través de los medios de divulgación que en los últimos años hay toda una línea de investigación en la ingeniería y en la biología del desarrollo de partículas en la escala nanométrica, porque las partículas nanométricas tienen ciertas propiedades de aplicación en diversos campos. Bueno, también hemos detectado que estos microorganismos producen nanopartículas, si uno los crece en presencia de metales, los pueden reducir y generar partículas metálicas. Esto es la vista de las nanopartículas en la escala de la micrografía electrónica. Y bueno, hemos caracterizado algunas propiedades, como por ejemplo la capacidad de antimicrobiana, es decir, estas partículas tienen propiedades antimicrobianas, entonces podrían también tener algún tipo de aplicación, ¿sí? Y bueno, esto por contarles algunas de las cositas que hemos estado haciendo, que hacemos en el laboratorio, y por fuera, digamos, de lo que nosotros hacemos, por supuesto, hay laboratorios en el mundo que se dedican a estudiar a estos organismos medios extraños, por decirlo de alguna manera, y bueno, hay enzimas, como ustedes ya conocerán, algunas de las enzimas derivadas de las arqueas en general, que ya tienen una conocida aplicación comercial, como por ejemplo las ADN polimerasas, ¿sí? Bueno, ustedes todos conocen la técnica del PCR,
Con esto ya por ahí cierro acá esto y ya así aparezco en pantalla. Ustedes ya conocerán la aplicación que tienen ¿cómo se llaman? Las polimerasas termoestables que se usan en la PCR, que derivan de organismos extremófilos, ¿no? Porque en el ciclo de PCR, que hay que calentar la muestra a 90 grados y todo eso, se requiere de enzimas que sean estables a esas temperaturas. Y las enzimas comerciales que se utilizan son básicamente derivadas de bacterias termófilas, y más aún las últimas que se están comercializando son derivadas de arqueas, ¿no? Porque resisten temperaturas muy altas, ¿sí? Y bueno, también la biotecnología de las arqueas siempre está un poquito más atrás, hoy por hoy, con respecto a la biotecnología de las bacterias, ¿no? Porque de todas maneras tienen un potencial muy alto, no solo porque muchas, como ya hemos contado, tienen propiedades que las hacen muy resistentes. Las membranas, hay todo un grupo de investigadores que están estudiando o aplicando las membranas de las arqueas por la estabilidad que tienen para desarrollar mecanismos de delivery de compuestos, distintos tipos de cosas, sino que también para la bioremediación, con distintas aplicaciones, ¿sí? O sea que para a los microbiólogos que les interese la parte más aplicada de la aplicación de las arqueas, todavía hay un montón de cosas por hacer, ¿sí? De las bacterias también, por supuesto, porque siempre hay cosas para conocer, siempre encontramos microorganismos nuevos. Para el desarrollo de antibióticos todavía tenemos mucho para explorar de las bacterias, de las arqueas, así que para el que le guste la microbiología es un área muy interesante. Ya les irá a contar Corina y el resto de los docentes del equipo. Es un área muy interesante, muy interesante para explorar tanto el concepto fundamental de la biología fundamental como de las potenciales aplicaciones, ¿no? Los microorganismos son, un poco les quise dejar el conocimiento o la idea de la diversidad metabólica, porque el metabolismo microbiano tiene muchas aplicaciones en muchísimos campos, ¿sí? Bueno, no los quiero aburrir más que en hacerlo más largo, y bueno, cualquier consulta o curiosidad que les haya quedado, si me quieren consultar ahora o si quieren mandarme algún correo o algo que les haya quedado en duda, cuando se pongan a estudiar el tema, por supuesto, estoy a disposición. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno. Gracias. No sé Gracias. si tienen- Bueno. Chao, gracias. Bueno, hasta luego, chicos. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno. Muchísimas gracias, Rosana. Bueno, Corina, un saludo entonces y muchas gracias por invitarme a contarles un poquitito. No, por favor, a vos por contarnos todo esto que está genial, que está buenísimo. Bueno, hasta luego, chicos. interesante. Nos vemos entonces, un gusto. Chao, gracias, nos vemos. Chao. Bueno, Bueno, Cori, yo ya pasé la lista. perfecto. Bárbaro. Desde Bueno. este chat no se puede cortar los micrófonos. Sí, te da la opción. Ah, porque yo no la tenía claro. A lo mejor vos como moderador, porque por ahí la próxima, viste que José la próxima le voy a decir, pero cuando él preguntaba, rebotaba y era una Botaba todo el sonido. Lo pensé